Hoy voy a exponer sobre la redacción y géneros informativos para la radio. Robert cita que es importante recordar que el hecho es evidente de que existe una fantasía más que una imaginación. Y es el oído que construye la realidad y también la inventa. Todo es posible aunque no lo sea, desde viajar a la galaxia Andrómeda hasta poner a bailar a los hipopótamos. La noticia es el interés general que alude a un campo controvertido que conecta estrechamente con lo que se ha dado a llamar el interés público. Partes de la noticia, epígrafe o antetítulo. Se sitúa al lector en contexto sobre el que se va a hablar. El título se trata de resumir a la información en un número limitado de palabras. El título debe despertar el interés público tomando en cuenta los elementos de la clave que de la noticia son la precisión y la concisión. Entradilla, copete o lead. Es el primer párrafo de la noticia en el cual se deben concentrar los datos más relevantes del hecho o del acontecimiento. El cuerpo se desarrolla la profundidad de lo descrito en el lead. En esta parte de la noticia se deben ir desglosando los datos del hecho en un orden de mayor a menor importancia, siguiendo una estructura de la pirámide invertida. Cierre o remate es el último párrafo de la nota. Denominado remate, tiene por función de cerrar la noticia, darle a entender al receptor que la noticia ahí precisamente se concluye. Tipos de resúmenes: indicativo, informativo, indicativo-informativo, analítico, resumen crítico, resumen estructurado y por autoría, resumen del autor y resumen profesional. El resumen indicativo recoge los enunciados principales del trabajo original sin entrar en explicaciones detalladas. El resumen informativo incluye todos los enunciados del documento primario, pero también proporciona datos de los métodos utilizados en la investigación, el empleo, equipos y resultados de la aplicación. El resumen indicativo informativo presentaría los datos principales y a la vez incluiría el alcance y la aplicación. El resumen analítico iría más allá del nivel de la descripción, redundaría en detalles y en algunos casos podría sustituir la consulta del original. El resumen crítico introduce un juicio crítico de valoración y el documento original es un poco habitual por su carácter subjetivo. El resumen estructurado se emplea mucho en el área biométrica, pues permite juzgar rápidamente la validez y la posibilidad de la aplicación de los métodos y resultados. En el resumen estructurado, este tipo resume y considera que el encuadrar el resumen dentro de una estructura tan rígida limita mucho el estilo de la exposición del mismo. Por autoría, resumen del autor. Por una parte, el autor es quien mejor conoce el tema y el objetivo de investigación. Resúmenes profesionales se refiere a que es el conocimiento de las técnicas documentales con una mayor capacidad de síntesis. El resumen debe presentar un contenido abreviado, simple, pero con un valor lucrativo. La redacción del mismo debe contener una idea principal por la que girará el resumen, así como el objetivo y claro. Las características de un resumen debe ser o contener un lenguaje sencillo, debe abordar varios temas, ya que el autor también puede plantear sus propias ideas. Se debe utilizar abreviaturas y también se debe utilizar palabras claves. Tipos de resumen informativo. Tenemos el indicativo, el informativo y el crítico. En el resumen indicativo se caracteriza por ser breve, puntual en el contenido presentado. Esto expone de manera superficial los temas que se van a elaborar.
El resumen informativo presenta las ideas relevantes del documento primario que se presentará. Es el mismo que se va a redactar, se va a plantear de todo lo que se puede encontrar y mostrar en el resumen. En el resumen crítico se revela la profundidad de los métodos, la ampliación de la evaluación y la importancia del contenido. Al ser crítico, se indica que en esta parte de la opinión del autor es muy incluida. Concluyendo, el resumen es un informativo que se utiliza por lo general en los medios de comunicación. Es un recurso por el cual se representan las noticias más sobresalientes de la forma concisa y clara. Con el siguiente punto tenemos refrito, volteo o cocinado. Esto trata de una información que es prácticamente la recolección sin ningún alteramiento de hechos. En sí, esto quiere decir que la dificultad radica en que se retoman tal cual como está la información, sin procesarla, sin reconocer los créditos de quien hizo el trabajo anterior. No se designa la autoría de la fuente por el medio del entrecomillado para una cita textual o de la palabra del enlace que, para otra cita de síntesis o resumen, en una exposición narrativa y con creatividad, sino que casi se retoma tal cual es el discurso de la fuente. Para concluir este punto, el refrito es una falta de síntesis de la declaración o de las argumentaciones que se ponen los temas uno tras otro sin criterio, al grado que no se distingue la redacción del periodista y la declaración de la fuente. Está determinado en un orden y una medición del tiempo, los segundos, los minutos, las horas, los días, la semana y los meses, incluso los años, décadas y ciclos. En los milenios son algunas de las unidades del tiempo más usuales en la vida cotidiana. La entrevista también se define como una conversación que se propone con un fin determinado, con el simple hecho de poder interactuar. Continuando con este tema de las entrevistas, son también la clasificación más usual de las entrevistas de acuerdo a un planeamiento de que corresponde a 3 diferentes tipos: entrevista estructurada, entrevista semiestructurada y entrevista no estructurada o abierta. La entrevista estructurada se trata que el investigador lleva a cabo una planificación previa de todas las preguntas que debe formular y que irán coordinadas por un guión realizado de forma de secuencia dirigida al entrevistado. En este punto, que son las entrevistas semiestructuradas, se realizan preguntas abiertas y se permite al entrevistado la realización de matices en sus respuestas, ya que sean en torno a la información que den. La entrevista no estructurada o abiertas no requiere de la realización de ningún tipo de guión previo a la entrevista, ya que la información que se obtiene de ella es el resultado de la construcción simultánea a partir de las respuestas del entrevistado. Bueno, terminando con el tema, tenemos el reportaje, que ante todo es un género informativo en el que se predomina la forma narrativa, la humanización del relato y el uso del lenguaje próximo al literario, aunque siempre ha sido sometido a la objetividad de los hechos contados. Asimismo, el reportaje se caracteriza porque puede incluir a otros géneros que tienen una identidad propia, señaló Mario Cebrán. Afirma que en el reportaje es un género de géneros. Esto quiere decir que dentro de la libertad del tratamiento
de la realidad que goza es que dentro de esto pueden existir otros géneros en la estructura narrativa, especialmente en la entrevista y en la encuesta. Esta definición nos indica que la entrevista está utilizada en el reportaje, al igual que se puede ocurrir en la noticia para poder tener información y luego poderla plasmar en un relato a través de testimonios y a los protagonistas de los hechos. No debemos confundirnos con las palabras con el que este autor nos relaciona. En algunos términos, la entrevista y el reportaje de citas es un caso donde Martín Vivaldi nos dice que afirma la entrevista uno de los tipos de reportajes más cultivados en el periodismo. También nos dice Martín que se trata de una idea obsoleta, ya que hoy en día los autores coinciden en señalar que la entrevista es un género autónomo. Para García Horta María y Francisco Correal, el reportaje significa contar, anunciar, traer o llevar una noticia. Por lo tanto, según Mariano Serrán, esta etimología hace referencia al aspecto esencial de todo reportaje. En este sentido, apunta que ya en el libro de Génesis, donde se narra el principio del mundo, encontramos el primer reportaje de la creación. Esto es de suponer que siempre hubo hombres dispuestos a contar oralmente primero, luego por escrito, aquellos sucesos o hechos que también ellos habían sido testigos y que también habían juzgado. Y estos son dignos de ser conocidos, por lo tanto, se llamarían personas que están divulgando los hechos del acontecimiento de un suceso, según Martín Baldini. Bueno, vamos a explicar la estructura del reportaje, según María José García Horta. La estructura del reportaje se basa en los siguientes elementos: la titulación, la apertura, el desarrollo, el final, la tipología y el estilo. La titulación. De todos los elementos, la titulación es el más importante en prensa. Es sin duda el título, ya que tiene como función primordial atraer la atención del lector. El título nos ofrece la primera impresión, por lo que se debe expresar la información más importante o más sorprendente. Para Martín Vivaldi, debe elegirse como título la idea central o básica del reportaje y como subtítulo o sumario todas las ideas que tengan una mayor o menor relación con dicha idea central básica. Un ejemplo, para El País, un buen título de reportaje no supera las 6 palabras. Además, debe mostrar ingenio, a la vez transmitir información. Con estas dos características, puede atraer al lector hacia un texto. La apertura. La apertura es el primer párrafo de cualquier reportaje que debe resultar atractivo hacia el lector. Según
Gonzalo Martín, dice que debería ser un buen arrastre, un buen filme que nos cautive desde una primera línea. Según el libro Estilo, El País recomienda que no debemos empezar con un hecho noticioso. Este diario considera que el arranque debe centrarse en el tema para que el lector sepa desde un primer momento de qué se le va a informar. En conclusión, la apertura o la entradilla es utilizada como una introducción al texto y tiene como objetivo estimular al lector y que la lea el reportaje completo. Para esto puede utilizarse recursos como el contraste o la ironía. Además, para lograr una buena apertura, es mejor que ésta no tenga hechos, sino que haga una presentación gradual del mismo tema al lector, motivando a que continúe con la lectura hasta el final o cierre. Continuando, vamos a explicar qué es el desarrollo. El desarrollo es un relato que tiene que ser interesante, además de ya poseer un hilo conductor que le dé cohesión. En el libro del estilo nos señala que el relato ha de encadenarse con la estructura lógica interna, ya que el periodista debe emplear citas, anécdotas, como por ejemplo datos e intereses. En síntesis, el desarrollo o el cuerpo es la parte donde el periodista se centra en transmitir un suceso sobre el cual se basa el reportaje. Está organizado en párrafos cortos en los que se desarrolla con amplios detalles las preguntas, la entradilla y adicionalmente a veces se incluye citas de personas clave, ya que éstas han sido involucradas o relacionadas con el artículo. El final o conclusión. El final está utilizado para darle un cierre a todo nuestro reportaje, al igual que sucede en las demás partes. No tiene una estructura específica para su elaboración. Es por eso que motivo que el final de un reportaje puede incluir una síntesis del texto, introducir quizás un interrogante o citar la última frase del entrevistado. La tipología trata de un informe o un suceso, un problema o acontecimiento social, narrado como si se tratara de una noticia detallada. Su estructura es una cadena de pirámides invertidas, es decir, el proceso sigue la misma estructura de una noticia para darle rapidez a una redacción, ya que el reportaje es de modo estándar. Es de carácter temático, en el cual aborda el tema de diferentes sociedades. Por ejemplo, podría ser el SIDA, podría ser los alcohólicos, etc. Ya el reportaje tal vez a profundidad es el resultado que completa la labor de investigación de un tema. Para su elaboración es indispensable cuidar que se responda a las siguientes preguntas básicas, poniendo en especial énfasis en el cómo y en el por qué, en virtud en el cual que son elementos que le van a dar profundidad y a diferenciarlo en los demás géneros. En este caso también tenemos el fotoreportaje, en el cual es el registro visual de un hecho noticioso, sin necesidad absoluta de textos.
contiene una secuencia de fotos que narran un hecho noticioso en cualquier situación de nuestra vida cotidiana, ya que orientan al espectador sobre los aspectos básicos del periodismo, en las cuales se hacen las siguientes preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y todo esto con unas reglas básicas para una composición de la imagen. Y para concluir este tema, se viene el estilo. El estilo es el reportaje que se caracteriza por un estilo directo y personal. En este caso podría ser un estilo literario más libre que el de la información, en la que el lenguaje es más seco. Los teóricos coinciden en señalar que es el género que permite una mayor capacidad de expresividad individual. En este sentido, Martínez Albertos nos dice que desde un punto de vista de la creación literaria, el reportaje suele ofrecer al periodista un margen de oportunidades casi comparable al que brindan los géneros literarios de función, como en los cuentos o los relatos breves. Para Martínez Alberto, asegura que la determinación ocasiones de la adjetivación puede convertir el estilo directo en opinativo. Sin embargo, añade que esto no implica que prescindamos del adjetivo del hecho, ya que es frecuente la utilidad en la práctica periodística, con un poco más de libertad literaria. El reportaje debe cumplir también los requisitos estéticos de la claridad, concisión, sencillez y brevedad. En este sentido, el lenguaje es claro, es sencillo, exacto y comprensible. No obstante, es el género informativo junto a la crónica que tiene más libertad de expresividad que ofrece al periodista, quien puede utilizar un lenguaje próximo al literario, más evocador y simbólico. Bueno, terminando con el tema, hemos explicado todo sobre la redacción de géneros informativos para la radio. Muchas gracias por su atención.